El aire en Cortún Prime era grueso con el olor de incienso ardiente, el tipo de incienso pretendía alejarse de los espíritus inquietos. Las espinas del templo de la endurancia se acercaban a la capital, la piedra negra Yagid girando hacia los cielos como rayos congelados. Banners de profundo carmesí se rompió en el viento frío, cada uno llevando el sigil de la orden de sacrificio, el círculo ininterrumpido. El símbolo de la eternidad. La promesa de supervivencia. Marcus Ale ajustó el cuello de su uniforme diplomático mientras se acercó a la plaza elevada del templo. El reunido Cortún, miles fuertes, lo veía con curiosidad silenciosa y depredadora. Algunos llevaban ropas ceremoniales, otros la armadura de batalla ornamentada de su casta guerrera. Ninguno esperaba que un humano estuviera aquí hoy. Por lo menos, Balrek, el que eligió morir. El joven guerrero Cortún se encontraba en la base de la gran piedra de sacrificio, sus brazos ya atados en cadenas de hierro negro. Su rostro era una máscara de resolución tranquila, pero Marcus vio algo debajo de ella. No miedo. No desafío. Aceptación. Como si ya hubiera muerto. Marcus se apretó los puños. Hoy no. Un silencio pesado cayó cuando la suma sacerdotisa emergió, cubierta de violeta y oro, sus cuernos adornados con anillos ceremoniales de hueso. Su voz sonó a través de la plaza, una proclamación de la fatalidad y el destino. Por 100 generaciones, nuestro mundo ha soportado por el sacrificio de los más fuertes entre nosotros. Este es el camino del Cortún. Esta es la voluntad de los dioses. ¿Quién se atreve a desafiarlo? Marcus dio un paso adelante. El silencio era ensordecedor. Podía sentir miles de ojos en él. Su pulso se aceleró, pero su voz estaba firme mientras hablaba las palabras que sacudirían una civilización a su núcleo. Lo hago. Gasps. Murmurs. La expresión de la suma sacerdotisa se oscureció. Eres un extraño, humano. Este no es tu lugar. Marcus conoció su mirada. Si tus dioses exigen sangre, entonces ellos pueden tomar la mía. El silencio se rompió. El alboroto de la multitud fue inmediato y ensordecedor. Algunos Cortún gritaban de indignación, sus voces croaban con furia. Otros se susurraron unos a otros en incredulidad, como si un dios hubiera hablado blasfemia en existencia. Los ojos de Balrek se ensancharon en la declaración de Marcus, el primer parpadeo de incertidumbre que se rompió a través de su estoicismo practicado. Sin embargo, la alta sacerdotisa no mostró tal vacilación. Su mirada era un horno ardiente, lleno de frío desprecio. ¿Presuméis que os ofreceréis en lugar de los elegidos? Preguntó, su voz encajada con veneno. No eres guerrero de Cortún. No tienes derecho a pararte en la tormenta. Marcus se mantuvo firme. ¿Dices que esto es sobre la fuerza? ¿Sobre el sacrificio? Entonces pruébeme. Su voz llevaba a los miles reunidos. Si tus dioses exigen sangre, que sea mía. Una onda de incertidumbre se extendió a través de la multitud. Ningún mundo fuera del mundo había sido sometido a la tormenta de sacrificio. El ritual fue sagrado, sin romper durante milenios. Si el humano sobreviviera, desafiaría todo lo que creían los Cortún. Pero si muriera, entonces su fe sería reafirmada. La suma sacerdotisa estrelló sus ojos. Muy bien. Ella crió a su personal, su punta dorada reflejando la luz menguante. Si desean enfrentar el juicio de los dioses, no les negaré su justicia. Se volvió a Balrek. El humano ha tomado tu lugar. Eres libre. Balrek miró a Marcus, algo ilegible en su expresión. No tienes que hacer esto. Marcus solo sonrió. Lo hago. Balrek dudaba, luego asintió una vez, el gesto de respeto de un guerrero. Los guardias se acercaron, desactivando las cadenas de Balrek y aplastándolas alrededor de las muñecas de Marcus. El hierro estaba frío, más pesado de lo que esperaba. Los sacerdotes del templo lo llevaron a los pasos hacia la piedra de sacrificio, una masiva placa de obsidiana, su superficie desgastada por siglos de ofrendas rituales. Las cadenas se encerraron en su lugar. El cielo se oscureció. La tormenta se acercaba. El Cortún se reunió viendo con la anticipación de Rapta, mientras los vientos comenzaban a aullar. La piedra de sacrificio se encontraba en el punto más alto del templo, un monumento solitario contra los cielos. Nubes oscuras que se agitan arriba, girando en patrones no naturales, venas brillantes de energía violeta que se reprimen dentro. Marcus apretó la mandíbula, su latido cardíaco estable. Antes había enfrentado a la muerte. Zonas de guerra, paraderos diplomáticos, asesinos, ninguno de ellos lo había roto. No se rompería ahora.
La suma sacerdotisa levantó los brazos. Los dioses exigen sacrificio. Que se haga su voluntad. La tormenta se estrelló. Un pilar cegador de luz violeta surgió del cielo, chocando contra Marcus. La fuerza era abrumadora, una ola de marea de energía cruda que envió ondas de choque a través del templo. Los Cortún se recuperó, sus rostros una mezcla de asombro y de esperanza sombría. Marcus sintió que su cuerpo se apoderaba de la energía que le atravesaba. Su visión borrosa, sus músculos cerrados. Era como ser golpeado por un rayo, pero de alguna manera peor, una fuerza más allá del dolor, más allá del sufrimiento. Pero no murió. En cambio, algo extraño pasó. La energía que debería haberlo destrozado en lugar de eso resuena a través de él. Sus nervios se quemaron, su mente gritó, pero en el fondo, algo se resistió. Su cuerpo soportó. Sus células se adaptaron. La tormenta que había consumido generaciones de guerreros Cortún no lo destruyó. Le habilitó. Los Cortún observaron en un silencio aturdido mientras la tormenta energética se disipaba. Los vientos se calmaron. La luz se desvaneció. El templo estaba todavía. Y Marcus Ale aún se paró. Humo rizado de su uniforme, su piel brillando con sudor, pero permaneció recto, sus cadenas todavía atadas, su mirada se fijaba en la suma sacerdotisa. Respiró lentamente, su voz ronca pero no rota. Todavía estoy aquí. La multitud estalló. Algunos Cortún se cayeron de rodillas en reverencia. Otros gritaban con horror, sus creencias se desmoronaban ante sus ojos. Los guerreros agarraron sus armas, inciertos si verlo como un dios o un hereje. Balrek miró, su aliento superficial. Imposible, la suma sacerdotisa dio un paso atrás, su cara pálida. Esto nunca había pasado antes. El ritual fue sagrado, sin romper durante milenios. Y ahora, un humano lo había sobrevivido. Marcus levantó la cabeza, su voz firme. La tormenta no juzga, declaró, sus palabras cortando el caos como una espada. No elige. No es divino. Se tiró de las cadenas, y se rompieron con un solo tirón, ya sea de la energía persistente o la fuerza de voluntad, no lo sabía. Nunca fuiste atado por el destino, solo por el miedo. Las manos de la suma sacerdotisa se apretaron en puños. Mentiras. Los dioses no tuvieron nada que ver con eso, Marcus interrumpió. Tu pueblo estaba muriendo por nada. La verdad había sido dicho. El mundo nunca sería el mismo. Y los Cortún no estaban listos para lo que vino después. El silencio estranguló el patio del templo. Miles de guerreros, sacerdotes y ciudadanos de Cortún se pararon congelados, mirando a Marcus Ale, el humano que había desafiado la tormenta y sobrevivió. Durante siglos, la piedra de sacrificio había reclamado a los más fuertes entre ellos. Era ley. Fue divino. Era innegable. Hasta ahora. El primero en moverse fue Balrek. Se acercó con cautela, su mirada aguda se quedó con Marcus. Sus manos se apretaron a sus lados, como si tuvieran miedo de creer lo que sus propios ojos habían presenciado. Ningún Cortún ha estado nunca detrás de la tormenta, dijo, su voz silenciosa pero pesada. Y aún así, aún respiras. Marcus exhaló lentamente, su cuerpo todavía zumba con energía residual. Cada músculo dolía, pero permaneció de pie. No tenía ni idea de por qué la tormenta no lo había matado, solo que debería haberlo hecho. No es divino, dijo Marcus, su voz ronca pero firme. No es juicio. Es energía, algo que tu gente no entiende. Algo que los humanos pueden resistir. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos, algunos en temor, otros en negación. Muchos guerreros alcanzaron sus armas, sus creencias rígidas se rompen como piedra frágil. La suma sacerdotisa dio un paso lento y medido hacia adelante, sus ojos dorados ardiendo con furia. Usted afirma conocer a nuestros dioses mejor que nosotros. Ella silbió. ¿Te quedas aquí, sin tocar por su ira, y lo llamas truco de la ciencia? No es una reclamación, Marcus le disparó. Es la verdad. La tormenta, se dio cuenta, solo afectaba a los Cortún. Su biología era diferente, quizás sus sistemas nerviosos eran más sensibles, quizás sus cuerpos no podían dispersar la energía como la de un humano. Cualquiera que sea la razón, la tormenta no lo mató porque nunca fue destinada a matar. Era un fenómeno natural, retorcido en doctrina religiosa a lo largo de siglos de malentendido. La expresión de la suma sacerdotisa se oscureció. Eres una anomalía, declaró, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Una casualidad. Los dioses no serán burlados por un forastero.
La paciencia de Marcus se rompió. Daba un paso hacia ella, cadenas que aún colgaban de sus muñecas. No me burlé de ellos, los expuse, dijo. Enviaste a tus guerreros más fuertes a morir durante generaciones, pensando que era voluntad divina, pero nunca fue por fe. Nunca fue por fuerza. Dejaste que tu propia gente muriera por nada. Las palabras se rompieron a través del templo como trueno. Una ola de horror se propagó a través de la multitud. Algunos Khortun se cayeron de rodillas, agarrando sus cráneos como si su propio mundo hubiera sido arrancado. Otros se volvieron furiosos, su fe no quiere doblarse. No, un guerrero gruñó. No. Los dioses nos protegen. La tormenta es su voluntad. Una segunda voz se unió. Luego un tercero. Una onda de negación se convirtió en una marea creciente. La creencia era una cadena que no se rompería fácilmente. Luego vino el primer ataque. Una lanza cortada por el aire, dirigida directamente al corazón de Marcus. Balrek se movió antes de que pudiera pensar. La mano del joven guerrero se rompió, cogiendo la lanza a mitad de vuelo, parando la pulgada del pecho de Marcus. El patio del templo se congeló, la tensión tan gruesa que podría aplastar el hueso. Marcus se dirigió a Balrek, cuya expresión era ilegible. Entonces, sin una palabra, Balrek rompió la lanza por la mitad y la tiró a un lado. El mensaje estaba claro. Este humano está bajo mi protección. La cara de la suma sacerdotisa se torció en furia. ¿Te gustaría estar de lado con un mundo fuera del mundo sobre tu propia gente? Balrek no dudó. Me pondría de lado la verdad. Los labios de la suma sacerdotisa se enriquecieron en una gruñida. Entonces eres un traidor. Levantó su personal ceremonial, y un coro de guerreros blindados se adelantó, armas dibujadas. El aire se volvió grueso con el olor de la guerra. Marcus tenso. Acababa de sobrevivir a la tormenta, no estaba seguro de que pudiera sobrevivir a una guerra en tierra sagrada. Pero Balrek no se estaba echando atrás. Daba un paso adelante, su presencia lo suficiente para hacer que algunos guerreros dudaran. Estaba dispuesto a morir hoy por lo que creí, dijo. Pero el humano me mostró algo más grande que la fe, me mostró la verdad. Algunos guerreros intercambiaron miradas inciertas. La duda había sido sembrada. Balrek continuó, la voz se hizo más fuerte. Nos enseñaron que la tormenta era juicio, ese sacrificio era necesario, pero el humano sobrevivió, y si lo hacía, todo en lo que creíamos, todo se construyó sobre una mentira. Algunos guerreros bajaron sus armas. Otros permanecieron congelados, su mundo se desmoronaba alrededor de ellos. Los ojos de la suma sacerdotisa se quemaron de desesperación. Podía sentir el control deslizándose a través de sus dedos. «Basta», ella gritó. «Si los dioses no toman a este hereje, entonces yo lo haré». Con un movimiento rápido, empujó a su personal hacia adelante, apuntando directamente a Marcus. El cuerpo de Marcus se movió por instinto. No tenía arma, ni armadura, pero tenía experiencia. Se volvió hacia el lado, el personal que faltaba sus costillas por pulgadas. Pero antes de que pudiera contrarrestar, una onda de energía violeta surgió de la punta del personal, mandándolo chocando al suelo de piedra. El dolor se hizo pedazos por la espalda. La energía era diferente de la tormenta, más enfocada, más controlada. Esto no era poder divino. Esto era tecnología. Sus ojos se ensancharon. El personal no era una reliquia sagrada. Era un arma. Marcus le arrancó los dientes. ¿Cuántos guerreros mató con él, solo para mantener viva la mentira? Balrek también lo vio. Su expresión se torció en asco. Lo sabías. El aliento de la suma sacerdotisa estaba muy agotado. No entiendes. Oh, sí quiero, gruñó Marcus, forzándose a sí mismo a pararse. Sabías que esto nunca fue divino. Sabías que todo esto estaba construido sobre engaño y los dejaste morir de todos modos. El patio del templo estaba muertamente silencioso. Más guerreros bajaron sus armas. La verdad estaba fuera. La suma sacerdotisa dio un paso atrás. Y luego otro. Ella había perdido. Pero aún no había terminado. Esto no ha terminado, susurró. Luego, en un borroso movimiento, se convirtió y huyó en el santuario interior del templo. Balrek se dirigió a Marcus. Tenemos que detenerla. Marcus le quitó sangre de la boca y asintió. Entonces terminemos esto. Juntos, corrieron tras ella hacia el corazón de la mentira. Hacia la ruptura de cadenas. Marcus y Balrek atravesaron la entrada torrente del santuario interior,
los ecos de sus huecos tragados por la vasta cámara más allá. El aire opresivo era grueso con el olor del incienso ardiente, pero bajo él, Marcus podía oler otra cosa, ozono. Un residuo persistente de la misma energía que le había golpeado sobre la piedra del sacrificio. La suma sacerdotisa estaba por delante, sus batas violetas y oro siguiendo mientras subía una escalera en espiral que condujo a una puerta de piedra enorme. La entrada a la bóveda de los elegidos. La mandíbula de Balrek se ajustó. Solo la suma sacerdotisa puede entrar, dijo, ojos oscuros con la realización. Ese lugar tiene los registros más antiguos de nuestro pueblo. Entonces ahí es donde se ha escondido la verdad, agregó Marcus. En el momento en que llegaron a la base de la escalera, una explosión truena sacudió el templo. Toda la estructura tembló, y fuera, los ecos de la batalla sonaron por el aire. Están luchando, murmuró Balrek. Marcus miró hacia la entrada del templo. Los Khortun se estaban volviendo unos contra otros. Algunos habían elegido defender la tradición, sin querer dejar que siglos de fe se desmoronaran en un solo momento. Otros, guerreros como Balrek, habían visto la verdad y no dejarían que la mentira se parara. La guerra civil había comenzado. Balrek exhaló agudamente. Si llega a la bóveda, destruirá los registros. Marcus no necesitaba más convincente. Ellos surgieron hacia adelante, persiguiendo a la suma sacerdotisa a través de los salones de viento del templo. Cuanto más profundos fueran, más Marcus notó algo fuera. Este lugar fue construido de manera diferente que el resto del templo. Las paredes estaban forradas con paneles extraños, metal mezclado sin problemas en la piedra. No era solo un templo antiguo. Era otra cosa. La suma sacerdotisa llegó a la puerta de la bóveda y cerró a su personal contra un panel invisible. Un ruido profundo y ruido vibrado a través del suelo cuando las puertas masivas comenzaron a deslizarse. El brillo de extraña luz azul se derramó en el pasillo. Marcus se encontró justo cuando se resbaló. No dudó. Se metió por el espacio estrecho justo antes de que las puertas se cerraran detrás de él. La verdad enterrada en Stone en el interior, Marcus se encontró parado en lo que solo podía ser descrito como un centro de comando. La cámara no estaba hecha de piedra como el resto del templo. Las paredes eran metal suave, incrustado con pantallas holográficas y símbolos antiguos. Un núcleo de energía masivo pulsado en el centro, su brillo azul extrañamente similar a la tormenta que le había golpeado. No era un lugar sagrado. Era una sala de control. La suma sacerdotisa se paró cerca de una consola, imputando órdenes. Las pantallas parpadearon, y Marcus descubrió vislumbres de los registros antiguos, mapas estelares, secuencias genéticas, esquemas técnicos. No era solo una líder religiosa. Era la última guardiana de una tecnología antigua. Marcus dio un paso precavido hacia adelante. Esto no es un templo, dijo. Es una máquina. La suma sacerdotisa no lo miró. Debiste haber muerto, susurró. Sus manos temblaban. Lo sabías, acusó Marcus. La tormenta, los sacrificios, fue construida sobre esto. Se encargó de la tecnología antigua. Has estado matando a tu propia gente por nada. Finalmente, se volvió para enfrentarlo. Pero en lugar de la furia fanática que esperaba, vio desesperar. No lo entiendes, dijo. Esta máquina, la tormenta, nunca fue destinada a ser un arma, sino que estaba destinada a protegernos. Marcus estrelló los ojos. ¿Protegerte de qué? La suma sacerdotisa exhaló con temor. Luego, lentamente, activaba los registros. Una advertencia del pasado. Las pantallas holográficas surgieron la vida, revelando un planeta no Khortun Prime, sino otro mundo. Un Marcus no reconoció. Era exuberante, lleno de vida, y de repente, no lo era. Un arma orbital masiva disparada desde los cielos. Una ola de energía limpiadora se derramó sobre la superficie. Las ciudades fueron borradas en un instante. Una civilización fue borrada de la existencia. La visión terminó. La suma sacerdotisa miró a Marcus. Esto es lo que la orden de sacrificio fue creada para prevenir. Marcus respira lentamente. Los sacrificios no eran solo para apaciguar a los dioses. Se trataba de mantener la máquina, la tormenta. Es un sistema de defensa planetaria, se dio cuenta en voz alta. La suma sacerdotisa asintió. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros eran parte de un imperio mayor, pero ese imperio cayó. Nos quedamos indefensos. Ella se dirigió hacia el núcleo energético. Esta máquina, esta tormenta, era todo lo que quedaba de nuestros antiguos protectores.
El estómago de Marcus se volvió. ¿Y los sacrificios? La tormenta requería calibración bioeléctrica, admitió. Sin él, el sistema se deterioraría. Marcus se apretó los puños. Habían estado usando a su propia gente como combustible. ¿Y ahora? Preguntó. La suma sacerdotisa dudaba. El sistema está fallando, susurró. La tormenta se debilita y cuando se derrumbe, los hologramas cambiaron de nuevo. Una flota entrante apareció en las pantallas, decenas de buques de guerra, moviéndose hacia el espacio Cortún. Marcus sentía hielo en sus venas. No estaban solos en la galaxia. Y alguien de ahí afuera sabía que la tormenta estaba muriendo. El ruptura de las cadenas, un fuerte auge se hizo eco a través de la cámara, ya que las puertas de la bóveda fueron forzadas a abrir. Balrek entró, con un arma dibujada. Sus ojos se ensancharon al tomar la tecnología avanzada que le rodea. ¿Qué es este lugar?, exigió. La verdad, murmuró Marcus. Y un problema. Se volvió a la suma sacerdotisa. Tu sistema se está desmoronando. Ya no puedes seguir con sacrificios. La cara de la suma sacerdotisa retorcida de dolor. ¿Qué otra opción tenemos? La mente de Marcus se aceleró. No era ingeniero, pero sabía que la humanidad tenía tecnología que podía ayudar. Si esta máquina había sido construida por una antigua civilización, tenía que haber otra forma de alimentarla, una que no requería enviar guerreros para morir. Nos adaptamos, dijo con firmeza. No más sacrificios, no más mentiras. Balrek asintió de acuerdo. Nuestro pueblo no aceptará esto de la noche a la mañana, admitió. Pero ellos escucharán si les mostramos otra manera. La suma sacerdotisa exhaló lentamente. Y finalmente, bajó su personal. Entonces esperemos, susurró, que tenemos tiempo. Marcus volvió a la flota holográfica. Porque quien venía, no esperaría. Y por primera vez en la historia de Cortún, la tormenta no los protegería. La flota holográfica se estrelló en el aire como un presagio, buques de guerra fantasma que se mueven a través del vacío hacia el espacio Cortún. Marcus miró a los recipientes entrantes, su mente corre a través de posibilidades. ¿Quiénes eran? ¿Raiders? ¿Un remanente perdido del antiguo imperio? ¿Algo peor? Una cosa estaba segura, quienquiera que fueran, sabían que la tormenta estaba fallando. Balrek se apretó los puños. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? La suma sacerdotisa estudió las pantallas. Horas. No más. Marcus maldijo bajo su aliento. No fue suficiente tiempo. El planeta estaba al borde de una guerra civil, la mitad de los Cortún todavía creía en los viejos caminos, la otra mitad había visto la verdad. Si los invasores llegaran a encontrar el planeta dividido, Cortún no tendría ninguna oportunidad. Balrek se dirigió a la suma sacerdotisa. Debemos advertir a los demás. La mujer mayor parecía incierta, sus manos apretando alrededor de su personal. Aunque nos crean, ¿qué hacemos? La tormenta está fracasando. Las defensas planetarias se están desmoronando. La mandíbula de Marcus se apretó. Entonces dejamos de esperar milagros y empezamos a actuar como una especie que merece sobrevivir. Se dirigió a los paneles de control. Todavía hay tiempo para salvar este sistema, si reemplazamos las calibraciones bioeléctricas por una fuente de energía alternativa. Algo estable. La expresión de la suma sacerdotisa se oscureció. ¿Y si no podemos? Marcus miró a la flota entrante. Entonces Cortún arde. Un pueblo roto, una única oportunidad al volver hacia el patio del templo. Marcus vio de primera mano lo que la suma sacerdotisa temía, Cortún ya se estaba desgarrando. Guerreros lucharon en las calles, algunos gritando que Marcus había profanado a los dioses, otros afirmando que los había liberado de una mentira. Los fuegos se propagaron a medida que las armas chocaban, y la ciudad del templo que una vez orgullosa se convirtió en un campo de batalla de fe contra la razón. Balrek se detuvo en el borde del caos, su expresión ilegible. Marcus lo miró. ¿Puedes parar esto? El guerrero Cortún exhaló, luego dio un paso adelante, levantando su voz con el mando de un líder. Suficiente. Su voz se hizo eco en el campo de batalla. Los guerreros se detuvieron en medio de la huelga. Incluso aquellos que aún se aferraron a la vieja fe dudaron en la furia en su tono. Balrek señaló al cielo, donde los primeros rastros de buques de guerra distantes brillaban en el horizonte. Luchas por una mentira que ya no te protege. Derrama sangre Cortún mientras un enemigo se acerca a quemar nuestro mundo para cenizas. Decidid ahora luchar por el pasado, o luchar por Cortún. Algunos guerreros se ríen,
aún no quieren creer. Pero muchos, miraban al cielo y veían la verdad en sus palabras. Marcus se arriesgó. Todavía podemos salvar la tormenta, gritó. Todavía podemos defender a su planeta, pero no si ustedes se matan primero. El campo de batalla dudó. Luego, lentamente, se bajaron las armas. Marcus exhaló. Una batalla había terminado. Otro estaba a punto de empezar. La tormenta se levanta una vez más con el templo asegurado. Marcus y la suma sacerdotisa se apresuraron de vuelta al santuario. Balrek se quedó para reunir a los guerreros. El antiguo sistema se colgó mientras Marcus escaneaba los controles. Tenía que haber algo, una manera de reiniciar las defensas planetarias sin sacrificar a la gente. Luego, sus ojos aterrizaron en una interfaz etiquetada como protocolo de transferencia básica. Se volvió a la suma sacerdotisa. ¿Qué impulsó este sistema antes de los sacrificios? Ella dudaba, luego susurró, las estrellas. Los ojos de Marcus se ensancharon. ¿Fusión? Ella asintió. El antiguo imperio aprovechó la energía estelar para mantener la tormenta, pero cuando la maquinaria falló, nosotros, su voz falló. Hemos recurrido a la única fuente de energía que entendimos. Marcus miró al generador de tormentas. Era viejo, apenas se mantenía unido, pero si originalmente se construía para fusión estelar, entonces tal vez, él activaba la interfaz. El sistema gimió, molienda de metal contra metal. Las pantallas parpadearon, símbolos de advertencia que aparecen en las pantallas. La suma sacerdotisa se adelantó. Es demasiado tarde, los núcleos de fusión han decaído, no pueden sostener la tormenta. La mente de Marcus se aceleró. Tenía que haber otra fuente. Algo lo suficientemente poderoso para poner en marcha el sistema. ¿Algo? Su cuerpo se tensó. La tormenta no lo había matado. Lo había cambiado. Sus células todavía tarareaban con la energía que había absorbido en la piedra de sacrificio. Si la tormenta se hubiera adaptado a él, ¿podría hacer lo mismo? Los ojos de la suma sacerdotisa se ensancharon al darse cuenta de lo que él estaba pensando. No. Morirás. Marcus sonrió. Lo dijiste la última vez. Antes de que pudiera detenerlo, se acercó y puso sus manos sobre el núcleo de energía. El sistema rugió a la vida. La agonía se rompió a través de su cuerpo como energía cruda surgió en sus nervios. Sus músculos se cierran, su mente casi se rompe bajo la magnitud de ella. Pero él soportó. El núcleo bebió la energía de su cuerpo, estabilizándose, reconstruyendo, creciendo. El generador de tormenta se colgó, la antigua maquinaria reinando por primera vez en siglos. El templo estremeció como un rayo cruzó el cielo. La tormenta había vuelto. Marcus se escandalizaba, jactaba, nadaba su visión. La suma sacerdotisa lo atrapó antes de que se derrumbe. «¿Eres un tonto o un dios?», susurró. Se sonrió débilmente. «Solo humano». La batalla por Khortum fuera, los primeros buques de guerra enemigos perforaron la atmósfera. Pero los Khortum estaban listos. Balrek lideró el cargo, guerreros rugiendo mientras disparaban hacia el cielo. Las primeras naves sufrieron daños graves, sin esperar resistencia. Entonces, la tormenta se estrelló. Relámpago se rompió a través de los invasores, interrumpiendo sus sistemas, enviando vasos en espiral hacia la superficie. El cielo quemado con fuego y electricidad, un escudo planetario reorganizado no por dioses, sino por aquellos que habían elegido luchar por el futuro. Los Khortum lucharon como un solo pueblo, no por la fe, no por el sacrificio, sino por la supervivencia. Y en el centro de todo esto, Marcus Ale se paró, el primer humano en desafiar la piedra de sacrificio, y vivir para contar la historia. El cielo se quemó. Un rayo aterrizó por la atmósfera, destrozando buques de guerra enemigos. La tormenta había despertado no como un acto de voluntad divina, sino como un arma, reorgullada por la verdad. Marcus se asombró al borde del patio del templo, su cuerpo todavía tarareando de la energía que había canalizado hacia el núcleo de la tormenta. Apenas podía mantener su equilibrio, pero se obligó a ver cómo la batalla por Khortum se fugaba. La flota enemiga había venido esperando un mundo débil y dividido. Lo que encontraron fue un pueblo forjado por tormentas, unido en desafío. Balrek dirigió las fuerzas terrestres, sus guerreros luchando con renovada furia. Atacaron a los invasores como un accidente quemado lluvioso desde arriba. Cuando los Khortum se pelearon entre sí, ahora se mantuvieron juntos. Pero la lucha no había terminado. A través de las nubes gruesas y remolindas, el buque insignia enemigo descendió.
Era más grande que los otros, elegantes y depredadores, su casco reforzó para soportar la tormenta. Cortó a través del rayo, motores rugiendo como una bestia descendiendo sobre su presa. Marcus le arrancó los dientes. No se irían hasta que el mundo fuera cenizas. La suma sacerdotisa, parada a su lado, le apretó el control a su personal. Saben que la tormenta ha vuelto, murmuró. Pero aún vienen. Marcus exhaló. Eso significa que están desesperados. Se volvió a la interfaz de control. La tormenta estaba activa, pero inestable. La energía seguía cambiando, todavía ajustándose después de siglos de corrupción. No fue suficiente. A menos que sus dedos volaran sobre los controles. Los ojos de la suma sacerdotisa se ampliaron. ¿Qué estás haciendo? Marcus sonrió. Darles una bienvenida adecuada. El buque insignia descendió hacia la capital, sus armas se inclinaban para bombardeos orbitales. Si disparara, no solo golpearía a los guerreros. Atacaría a civiles. Balrek también lo vio. Gritó en las comunicaciones, reuniendo las fuerzas terrestres. Pero incluso ellos sabían la verdad. Nada de lo que tenían podía detener un barco de ese tamaño. Lo que significaba que era cosa de Marcus. Terminó de introducir el comando final, encerrando coordenadas. El generador de tormentas pulsó, recogiendo energía. El aliento de la suma sacerdotisa se encontró. Estás dirigiendo la tormenta. Marcus sonrió. Maldita sea, lo estoy. Con una tecla final, los cielos rugidos. Una columna de energía puro y concentrado rayo lanzada hacia abajo, directamente en el buque insignia enemigo. La nave de guerra convulsionada como cada sistema a bordo sobrecargada de inmediato. Los motores explotaron, el metal se abrochó y en un instante cegado, el buque insignia detonó. Una onda de choque se rompió por el campo de batalla, sacudiendo la ciudad hasta sus cimientos. Destrozamientos ardientes llovieron desde el cielo, enviando fuerzas enemigas a un desarraigo. Su líder se había ido. Y con eso, la batalla había terminado. Los buques de guerra restantes, ahora sin líder, giraron y huyeron. Khortun había ganado. El costo del cambio mientras los fuegos se instalaron y la tormenta se estabilizó, Marcus se derrumbó en los escalones del templo. Estaba agotado, cada músculo doliendo. Pero estaba vivo. Balrek se acercó, su armadura quemada pero su expresión triunfante. Se están retirando, dijo. Tu plan funcionó. Marcus se ríe débilmente. No está mal para un fuera del mundo, ¿eh? Balrek se arrodilló junto a él. No está nada mal. Pero no todas las batallas terminaron en gloria. La suma sacerdotisa se encontraba en el borde del templo, viendo el amanecer sobre un mundo cambiado para siempre. Ella estaba silenciosa, su fe una vez inconfundible se rompió. Marcus la estudió. Hiciste lo correcto. Ella no lo miró. ¿Lo hice? Llevé a mi pueblo en ignorancia durante siglos. Ahora, todo en lo que creían se ha ido. Marcus exhaló. Tal vez. Pero aún tienen futuro. Y eso vale más que cualquier mentira. Ella cerró los ojos. Tal vez. Después de una larga pausa, se volvió hacia él. ¿Y qué hay de ti, humano? ¿Qué vas a hacer ahora? Marcus miró al cielo. Había venido a Khortun como prisionero. Ahora, era otra cosa. Un guerrero. Un sobreviviente. Un traficante. Sonrió. Creo que me quedaré. Alguien tiene que ayudarlos a reconstruir. Balrek sonrió. Entonces ahora eres Khortun. Marcus le sacudió la cabeza. No se paró, estirando sus dolores musculares. Soy solo humano. Y hoy, eso fue suficiente. Epílogo, un nuevo mes de amanecer después, Khortun se mantuvo más fuerte que nunca. El templo ya no era un lugar de sacrificio, era ahora el corazón de una nueva era. La tormenta aún sea furioso, pero ahora protegió en lugar de castigarla. Y en el centro de todo, Marcus Ale vigilaba el mundo que había ayudado a cambiar. No como salvador. No como un dios. Pero como el primer humano que se atrevió a desafiar el destino y ganó. La humanidad, después de todo, era muy buena rompiendo cadenas.